Vamos a poner este tiempo en la presencia de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva mañana, Señor. Gracias, Señor, por el precioso regalo de la vida, Señor. Gracias porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día. Nos has permitido respirar, Señor. Nos has permitido, Señor, observar, contemplar las maravillas de tu creación, Señor. Queremos darte gracias por la semana que pasó, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la semana que hoy comienza. Te damos gracias por el mes que está terminando, Señor. Ha sido un mes de retos, ha sido un mes complicado, pero, Señor, ha sido un mes delante de tu santa y divina presencia, donde te hemos buscado en la mañana, al mediodía y en la noche, Señor, como lo hacía el profeta Daniel, precioso Rey. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos hables, Padre Santo. Estamos convencidos de que se comienza una nueva temporada, comienza una nueva época, Señor. Comienza, Señor, otro periodo, Señor, en nuestras vidas. Mañana comienza también un nuevo mes, precioso Señor. Y esperamos, Señor, que sea un mes cargado de muchas bendiciones, Señor. Ayer ya pasó, mi Rey, te necesitamos hoy. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu mensaje, Señor. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Y queremos que esos ríos de agua viva, Señor, vengan, nos alcancen, nos inunden y podernos sumergir, Señor, en las profundidades de tu conocimiento y de tu sabiduría y de tu voluntad, Señor. Aquí estamos, Señor. Yo presento a estos fieles y amados hermanos que están ahí conectados en las redes sociales, Señor, que están en el celular, que están en computador desde sus hogares, esperando, Señor, un mensaje que nos conforte, que nos levante, precioso Señor. Declaramos que este mensaje que nos ha dado, Señor, ha sido bajado directamente del cielo, directamente de tu corazón al corazón de cada hermano en esta mañana. Así que, Padre, háblanos. Dígale, mi hermano, háblame, Señor. Háblame, Señor. Lo declaramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, yo les quiero invitar ahí a que por favor podamos leer la palabra de Dios y podamos buscar la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4. Y vamos a leer algunos versículos que no están todos en línea. El Señor nos ha dado cómo hacer una estructura con este mensaje, hermano. Y empezamos leyendo el versículo 7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pasamos al versículo 9, la primera parte. Procura venir pronto a verme. Luego pasamos al versículo 21, donde nos dice: procura venir antes del invierno, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, y mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y el versículo 17 y 18 dicen: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles creyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor nos librará de toda obra mala y nos preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Bueno, es un lindo tiempo, hermano. Estamos en una nueva temporada y el Señor nos ha dado un título
muy sugestivo, hermano. Dice, bienvenidos a la NN. Y me dirá usted, mi amado, ¿y qué es eso? Eso se llama bienvenido a la nueva normalidad. A partir del 3 de junio, aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, y sabemos que también en muchos lugares, en América, hermano, en muchos países de Sudamérica, mañana comienza una nueva normalidad. Mañana comienzan a abrirse los negocios. Mañana comienza a fluir de una mayor manera el transporte público. Mañana comienza también mucha gente a retornar a sus trabajos, unos a diferentes horarios escalonados. Y todos allí en los lugares donde estamos, hermano, hemos pasado más de 80 días de cuarentena, de encierro, hermano, donde en cada vida, en cada hogar, en cada ciudad, en cada provincia y en cada país han pasado muchas cosas. Han pasado cosas buenas, han pasado cosas malas, han pasado cosas regulares. Y lo único cierto es que esta pandemia ha desnudado lo mejor y lo peor de los seres humanos. Así es, eso no lo podemos ocultar, hermano. Y cada uno de nosotros ha sacado sus propias conclusiones, hermano. Y yo creo que es el tiempo, es el momento de hacer una reingeniería, de hacer un invento, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Pero también es el momento de no echarle la culpa a nadie. Que fue el presidente, que fueron los políticos, que fueron los pastores, que fue... No, hermano, es el momento de reinventarse, hermano. Es el momento de regresar al centro de la voluntad de Dios. Es el momento de decir, Señor, aquí estoy. Tal y como he sobrevivido, Señor, en estos 80 días. Mucha gente no lo ha logrado hacer, pero también muchos lo hemos logrado hacer, Señor. Y aquí estoy, Señor, para reinventarme en lo físico, en lo material, en lo emocional, en lo familiar. Y lo más importante, hermano, reinventarnos en la parte espiritual. El que no haya aprendido la lección, hermano, se va a quedar llorando, se va a quedar sufriendo, se va a quedar lamentándose. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para alcanzar la vida eterna. Amén. Por eso, amados, en esta mañana, esta carta del apóstol Pablo es muy importante, es muy hermosa. Yo quiero que la tenga muy en cuenta, mi amado. Porque el apóstol Pablo venía de un encierro, venía de estar en la cárcel. No se dice cuánto tiempo, pero él también estaba pasando una cuarentena. Él también estaba pasando momentos difíciles. Fue uno de los grandes hombres de la Biblia, hermano. Fue uno de los hombres que fue asesino de asesinos, perseguidor de perseguidores. Malo fue, hermano, fue guerrillero. Pero también fue un hombre que se preparó. Era un hombre erudito, hermano. Y un día el Señor lo tumbó del caballo. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Eso fue tremendo. Tuvo un encuentro personal con el Señor en ese momento, hermano. Tuvo un encuentro sobrenatural, como usted y yo tenemos que tenerlo en esta época, en esta temporada. Nunca, hermano, a nuestra generación, nunca le sucedió algo así. Los grandes historiadores, la grande gente, hermano, que han tenido el privilegio de vivir el siglo pasado y el comienzo de este siglo, nunca había pasado nada de esto, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la pandemia, ni en nada había pasado absolutamente nada de esto. Hasta este momento es que usted y yo quizás podemos decir que hemos tenido el privilegio, hermano. ¿Para qué? Para que nos desacomodemos, hermano. Para que hagamos nuevas cosas. Para quitarnos de los lugares cómodos de donde veníamos estando. Y para que aprendamos a valorar lo que tenemos. Para que aprendamos a valorar el país que tenemos. La casa que tenemos. La vida que tenemos. La familia que tenemos, mis amados.
El apóstol Pablo ya estaba para ser sacrificado. Había aparecido, hermano, un hombre, un asesino también que se llamaba Nerón. Eso sucedió en el año 64 después de Cristo. Este hombre torturaba a los cristianos. Este hombre los cogía vivos y los clavaba en palos y les prendía candela, alumbrando los jardines de la casa real. ¿Se imagina tremenda situación? Este hombre cogía a los cristianos y los envolvía en pieles de animales y se los echaba a los perros para que se los tragaran vivos. Era una situación espantosa, era una situación difícil. Y el apóstol Pablo ya estaba para ser trasladado a Roma. Él ya le habían hecho juicio de hombres, y ya habían determinado trasladarlo a Roma. Y por eso él dijo: tengo que dejarles este testamento, tengo que declararles estas palabras. Por eso él les escribió y le dijo: procura venir pronto a verme, que viniera rápido. Usted y yo tenemos afán de ir a ver a nuestras familias, de ir a ver a nuestros conocidos, de ir a ver a los seres más queridos. Pero aún hay que esperar, mi amado. No es el tiempo todavía de alocarnos, no es el tiempo de salir corriendo a ir a cometer errores. Y mire qué curioso, hermano, mire qué tremendo, mire qué precioso. Le dice Pablo a Timoteo: procura venir antes del invierno. Y aquí en nuestra región está comenzando el invierno. El invierno es una estación que trae bendición. Es una estación, hermano, que trae las aguas, que riega los campos, que crecen las cosechas. Pero también, cuando se desborda el invierno, hay tragedias, hay derrumbes, hay deslaves. Se crecen los ríos, se crecen las lagunas, hay inundaciones, hay mucho frío, puede que haya abundancia de alimento, pero también se puede presentar escasez cuando se cierran las vías. Y por eso Pablo le decía: venga rápido, necesito que vengas. Y Pablo presenta como una cierta queja, como un cierto reclamo, como quizás a usted y a mí nos ha pasado. Le dice: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido. Quizás a usted y a mí nos ha pasado lo mismo. Gente con la que éramos panas, con la que éramos amigos, con la que éramos parceros, desapareció, se fue. Si quizás les hacíamos una llamada, no respondían. Si quizás algún momento tuvimos que pedirles un favor, nos cerraron la puerta y nos dijeron: no tengo, no hay. Aquí en esta temporada realmente ha sido develado el corazón de mucha gente. Ha sido puesto en evidencia cuáles son tus amigos, cuál es tu real familia, cuál es tu verdadera gente. Y a esa gente es con la que tenemos que seguir caminando, mis amados. Por eso Pablo le dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Muchos de nuestros amigos se han ido, déjenos por allá, mis amados. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. También damos gracias a Dios por las personas que han aparecido en esta temporada, por las personas que no nos imaginamos nunca que nos iban a bendecir, por las personas que nunca pensamos que nos iban a dar una mano. Y también nosotros, ustedes y yo, le hemos dado la mano a muchas personas que quizás nunca esperaban nada de nosotros. Pero gloria a Dios por eso, mis amados. Por eso, mire, no es cuento, no es que nosotros como siervos de Dios estemos inventando, no. La palabra nos invita, hermano, a que nos cuidemos con qué gente estamos andando, hermano. A que este tiempo el Señor nos ayudó a seleccionar realmente con qué personas ustedes y yo tenemos que andar. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa y la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí el Señor zarandeó, aquí el Señor movió el árbol y los frutos podridos se cayeron, hermano. Y los frutos firmes, los frutos buenos, ahí están colgados, amados. Amén. Mire, le dice: traiga a Lucas, traiga a Marcos. ¿Para qué? Para utilizarlo en su obra, para seguir, hermano. Y mire, sigue el versículo, que el 13 lo dejamos. Vamos al 14, le dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, más queja de gente que en lugar de ayudar fueron estorbo para él.
Y nos advierte el apóstol Pablo, no soy yo. Hay mucha gente que quizás se incomode, pero es que el pastor está en contra de la gente. No, hermano, yo sigo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios le dice a usted en esta mañana y me dice a mí, guárdate tú también. Guárdate de esa gente, hermano. No son amigos. No es gente, hermano, que necesite estar a tu lado. No. Dios quiere seleccionarte, Dios te ama, como predicaba esta semana una pastora, Dios te ha escogido porque eres linaje puro, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, seleccionado, hermano. Tú no eres del montón, tienes que darte el valor con el cual el Señor nos tiene en estos momentos. Y el apóstol Pablo nos comenta y nos dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Yo sé que a muchos nos ha pasado esto, a muchos. Y el apóstol Pablo ya le había pasado. Por eso la palabra de Dios es tan hermosa, hermano. Nunca, nunca, nunca el Señor nos comparte, nos dice, nos enseña algo por lo cual Él no haya pasado. Él ya pasó por eso, a Él ya lo engañaron, a Él ya lo traicionaron, y por eso nos deja la evidencia en su preciosa palabra, para que usted y yo no suframos. Escuché una palabra que es cierta. Dios nos permite que veamos el sufrimiento en cabeza ajena, para que no lo tengamos que subir usted y yo en carne propia, amados. Amén. Y vamos a ir al versículo 13, el versículo pepa, el versículo maravilloso, el versículo que queremos que quede sembrado en lo profundo de su corazón, mi amado hermano. Vaya y mire el versículo 13. Le dice, tráigame 3 cosas. Y esas son las 3 cosas que el Señor quiere, hermano. Que nuestro Padre Celestial, que el Señor Jesucristo y que el precioso Espíritu Santo nos recomiendan en esta mañana. Dice claramente, le dice, trae cuando vengas el capote. Oh, tremendo esto, amados. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué representa el capote? El capote representa cobertura. El capote representa abrigo. El capote representa algo que te va a cubrir, algo que te va a tapar, hermano. Algo hermoso que no te va a dejar solo. Era de Él. Él lo amaba, Él lo quería. ¿Y sabe qué representa el capote espiritualmente? La cobertura espiritual de una iglesia. La cobertura espiritual de un pastor, hermano. La cobertura espiritual de esa familia de fe a donde tú perteneces. Y Pablo dice, yo ya me voy a morir. Yo ya no los voy a volver a ver. Pero amados, por favor, cuiden el capote, tráigame el capote, lo necesito. Ese me va a cubrir del frío, ese me va a guardar en las noches de soledad, ese me va a guardar en los momentos de tristeza, en los momentos de agonía, en los momentos de llanto y de lloro. Amado, después de esta pandemia, después de que salgamos de este tiempo, necesitas una congregación, necesitas un siervo de Dios, necesitas una familia que siga orando por ti, una familia que te siga amando, una familia que te necesite. Yo necesito mi familia de la iglesia. Yo sé que nos necesitamos. Ya va a llegar el tiempo, amado, donde lo vamos a poder hacer, donde nos vamos a poder reunir. No te conformes a este siglo, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Que esto no se convierta en un hábito. Que esto de estar en nuestros hogares y no ir a una iglesia no sea el nuevo hábito, la nueva normalidad. No, nos tocó, nos obligó esta situación. Pero después de que salgamos de esto, vamos a regresar a las iglesias. Vamos a ir a escuchar la palabra de Dios. Vamos a reunirnos con nuestros hermanos. Vamos a estar en coinonía. Vamos a estar en compañerismo, mis amados. Amén. Eso representa el capote. El capote representa, mis amados, esa cobertura espiritual, hermano. Eso representa el capote. Vean, amados, la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. ¿Dónde la oímos? Gloria
Gloria a Dios por los que están presentes en esta mañana. Pero cuando vamos a una iglesia, oímos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae fe, hermano. La palabra de Dios nos reinventa. La palabra de Dios nos da una nueva reingeniería, mis amados. Por eso es importante. ¿Y sabe qué? Hay algo importante, amados. El Señor no quiere que nos pase lo de Hebreos 10:25. Que después de este tiempo no nos pase eso, mis amados. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas no vinieron el último domingo. Muchos de los que murieron quizás no fueron el último domingo a la iglesia, y fue el último domingo que tuvieron vida para ir a una iglesia. Hace 3 meses están cerradas. Y quizás por algún paseo, quizás por algún cumpleaños, quizás por alguna compra. El hilo más fácil se rompe en todas las familias. ¿Sabe dónde se rompe? En la iglesia. La gente dice: me duele la cabeza y no voy a la iglesia. Vaya a la iglesia, allá todos oramos y activamos el poder de Dios, la presencia de Dios, hermano. Y recibimos sanidad. Que usted y yo podemos ser los practicantes del Salmo 122:1, cuando dice: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Que seamos de los que decimos en el Salmo 133: mirad cuán delicioso y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se necesita un capote, se necesita una capa, se necesita una cobertura espiritual. Nosotros tenemos cobertura espiritual. Inicialmente pertenecemos a Asamblea de Dios, hermano, una de las más grandes congregaciones del mundo, donde está legalmente constituida, primero por nuestro Señor y segundo en cada país con su personería jurídica y con sus estatutos en orden delante de la ley. Pertenecemos, hermano, a Misiones 400 Bethesda, a la Corporación 400 Bethesda, que tiene 100 iglesias a lo largo y ancho del Ecuador, que tiene iglesias en Venezuela, que tiene iglesias en San Salvador, que tiene gente en España, que tiene gente en Colombia, que tiene gente en diferentes lugares del mundo. Esa es la cobertura que tenemos. No estamos en cualquier local por ahí abierto, no, hermano. Tenemos una cobertura. Y esto le dijo el apóstol Pablo: no se queden sin cobertura, muchachos, por favor. Amén. Una segunda cosa le dice, preciosa, hermosa, le dice, hermano: dejé trovas en casa de Carpo y tráigame los libros. ¿Sabe a cuál libro se refería? A la palabra de Dios, hermano. Él estaba escribiendo la Biblia ya, pero allá le quitaban la Biblia. Allá él tenía que quizás regalársela a los otros presos. Él les compartía a los otros presos y les decía: tome, lea la palabra, tome. En esa época era difícil tener la Biblia. En esta época del siglo XX fue difícil tener la Biblia. La Biblia la prohíben en Rusia, la prohíben en China, la prohíben en la India, la prohíben en Corea, la prohíben en los países supuestamente socialistas, amados. Ahí prohíben la Biblia. Y yo quiero que mire aquí esta mesa, si alcanzan a ver. Mire, hermano, tengo 15 Biblias. Gloria a Dios, porque ahí sobra la palabra de Dios en mi casa, en diferentes versiones. Pero mire, mucho cuidado con eso. El enemigo una vez utilizó el hecho de destruir la palabra para que nadie la leyera. Pero Dios no se queda quieto. El Señor dijo: tengo la estrategia. ¿Y sabe qué hizo? Que se hicieran millones de Biblias. Y hoy abundan las Biblias por todas partes. Lo más tremendo es que usted y yo las leamos, hermano. Amén. Que usted y yo tengamos el contacto con la palabra, amados. Por eso dice: y tráeme los libros. Él sabía que se iba a Roma. Él sabía que en Roma no tenía amigos. Él sabía que lo iban a meter en la cárcel más adentro. Y de ahí lo iban a sacar para asesinarlo. No le importaba. Pero estaba dejando el mejor mensaje. La Biblia, la palabra de Dios, hermano. Van dos cosas importantes. La primera, el capote.
la cobertura espiritual, la cobertura de tu pastor, la cobertura de una iglesia a donde asistas. La segunda, la palabra. Y miren lo que dice la palabra tan precioso y tan hermoso en esta mañana. La palabra tiene un gran mandamiento y escúchalo. Está en Deuteronomio capítulo 6, yo les leo en esta mañana. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Ecuador, oye pues Colombia, oye pues Venezuela, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Ecuador, oye Colombia, oye Panamá, oye México, oigan todas las naciones de la tierra. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya, hermano. Aparte de comida, aparte de todo lo necesario que una familia necesita, se necesita tener la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es uno de los preciosos tesoros que usted y yo tenemos que tener en todos los lugares donde estamos. Gracias a Dios por los celulares, gloria a Dios. Gracias a Dios por los computadores, gloria a Dios. Pero yo les quiero retar en esta mañana algo que llamó atención a mi corazón, hermano. Pablo no tenía celular, Pablo no tenía computador, pero tenía la Biblia escrita. Yo los invito a que regresemos a la palabra de Dios escrita, hermano. A que cuando regreses a la iglesia, lleva tu Biblia. No te dé vergüenza que te digan aleluya, que te digan cristiano. No importa, hermano. Que muestres que eres un hijo de Dios, que llevas la palabra de Dios, que no te escondes de nadie, porque el Señor no se te ha escondido en este tiempo que hemos tenido dificultades. Amén. Y lo tercero que le dice, amados, y le dice, mayormente los pergaminos. ¿Qué eran los pergaminos? Necesitaba papel, hermano. Necesitaba dónde escribir la palabra de Dios, hermano. Él se refiere a los pergaminos. ¿Qué representa un pergamino? Es una piel de carnero dispuesta para escribir. El apóstol Pablo no quería perder el tiempo. Él necesitaba ahí, cuando escribió Timoteo, cuando nos dejó este testamento para el día de hoy, le faltaba escribir 10 cartas todavía. 10, por eso necesitaba papel para escribir. Por eso necesitaba, le dijo, tráigame los pergaminos por favor. Porque a pesar que iba a estar preso, iba a seguir escribiendo. El Señor le iba a seguir revelando su palabra para que quedara escrita y para que quedara aquí, hermano. Para que usted y yo la podamos leer. La Biblia es la carta de amor de Dios que ha dejado para sus hijos. Es el mensaje del corazón de Dios que ha dejado para que usted y yo lo podamos leer, amados. Para que usted y yo nos podamos alimentar espiritualmente, amados. Por eso le dijo, tráigame por favor, tráigame los pergaminos. Yo quiero seguir leyendo. ¿Sabe qué, mi amado? Qué maravilloso ejemplo de tenacidad, de responsabilidad con la obra de Dios. De la misma forma nos reta a usted y a mí, hermano, a que tengamos esa responsabilidad, hermano. A que por favor, como el apóstol Pablo lo dijo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Amados, es el
momento maravilloso, es el tiempo de la cosecha. La gente necesita una palabra, la gente necesita una oración, la gente necesita una motivación. ¿Y quién la tiene? No la tiene el brujo, no la tiene el agorero, no la tiene el trago, no la tiene la droga, la tenemos usted y yo en nuestro corazón. Ahí está la palabra en tu boca. Cuando salgas mañana a trabajar, cuando salgas el miércoles, hay mucha gente temblando, hay mucha gente que no sabe qué hacer. Hay mucha gente separándose, divorciándose, hermano. Hay mucha gente a punto de suicidarse. Están hasta aquí de las deudas, no saben qué hacer. Pero para eso usted y yo tenemos la palabra de Dios. El pergamino suyo y mío es la palabra de Dios. Ese es el pergamino que Pablo dijo: tráigame los pergaminos. Dice la palabra en Romanos 18: más cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el tiempo de avivamiento que estamos esperando. Entonces, mi amado, como dice Esdras 10:4, levántate, levántate, porque esta es su obligación. No es si quieres predicar, no es si quieres orar. Levántate, ¿quién más lo va a hacer? Y dice la palabra: y nosotros estaremos contigo. ¿Cuál es ese nosotros? El Padre, el Hijo y el precioso Espíritu Santo. Así que, mis amados, manos a la obra, manos a la obra. Siempre se va a recordar las tres herramientas que Pablo nos dejó como testamento. Primera, el capote, la cobertura espiritual. Segundo, la palabra de Dios. Y tercero, el pergamino. ¿Cuál es el pergamino? Nuestra palabra, nuestra palabra. Dice la palabra en Apocalipsis 12:11. Y ellos, ¿cuáles ellos? Ustedes y yo, y los que están aquí conmigo. Y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio, hermano. Aleluya. No hay otro elemento, no hay otra señal, no hay otra herramienta más poderosa que tu palabra. Muchos de los que estamos ahí y los que estamos en este lugar, estamos porque alguien abrió su boca y nos predicó la palabra de Dios. Y finalizando, nos motiva, hermano, el respaldo de Dios en esta cuarentena. El respaldo de Dios va a continuar, hermano. Les dice en el versículo 17 y en el versículo 18, les dice cosas importantes. Le dice: el Señor guardará estando a nuestro lado. Él nos guardará, Él nos cubrirá, Él nos seguirá protegiendo. Si nos protegió antes, nos protegió ayer, nos protege hoy y nos protegerá siempre, hermano. Amén. Segundo, nos dará renovadas fuerzas. Él renueva las fuerzas, hermano, al que no tiene ninguna. Dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De eso somos usted y yo, mis amados, en esta mañana. Dice: habrá gozo en el cielo por cada pecador que se arrepienta, y los causantes del gozo somos tú y yo, mi amado. Cuando le hablemos a alguna persona, cuando oremos por una persona, cuando reciban al Señor Jesucristo en su corazón, dice que nos librará de la boca del león. El león tipifica a Satanás. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:8 que Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí hay estos hombres valientes, estas mujeres poderosas, que en el nombre de Jesús no vamos a permitir que ni una persona más se pierda, amado. Así que yo te invito a que te vuelvas a conectar, hermano. Se va a suspender ahorita y se vuelve a conectar. Oremos un momentico ahí. Señor, damos gracias por esta palabra. Damos gracias por estos tres encargos preciosos, por este testamento que nos dejó el apóstol Pablo. Señor, primero, el capote que representa la cobertura espiritual. Segundo, los libros que representan la palabra de Dios, la Biblia. Y tercero, los pergaminos que representan la palabra hablada que tú nos has dado para bendecir a muchos. Yo pongo sobre tu vida, mi hermano, el nombre del Dios Todopoderoso, de Jehová Jireh, de Jehová Shaddai, de Jehová Rafa, de Jehová Shalom, Señor. Declaro y pongo el nombre de Jehová sobre cada uno de tus hijos que están esta mañana aprendiendo y escuchando tu preciosa palabra, Señor.
que no regrese vacía, Padre Santo, que cumpla el propósito para el cual ha sido dada, para el cual ha sido enviada, precioso Señor. Damos gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por estos tiempos. Gracias, Señor, por esta nueva normalidad, Padre. Porque vamos a obedecer lo que dicen las autoridades. Pero vamos a seguir teniendo el temor obediente y reverente, Señor, que hemos tenido en esta época y que nos ha sacado adelante y que nos va a seguir sacando adelante, Señor, hasta que Jesucristo venga. Hasta que tú, Señor, decidas que tenemos que partir a tu presencia, Señor. Yo pongo delante de ti, Señor, cada necesidad que mis hermanos tienen, Padre. Yo no las conozco, Señor, pero tú sí las conoces. Y te pedimos, Señor amado, que de acuerdo a tu santa voluntad, tú les proveas lo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.